Esto pasó hace un año. Me llamo Lucía y tengo 32 años. Soy diseñadora gráfica freelance y vivo sola en un pequeño departamento de la ciudad. Después de terminar una larga relación, me sentía perdida. Pensé que tal vez probar aplicaciones de citas podría ayudarme a dejar atrás la soledad. Nunca supe que esas experiencias cambiarían mi visión sobre las conexiones humanas. Estaba sentada en mi sofá, con la luz tenue de la sala iluminando el lugar. Las notificaciones del teléfono estallaban. La ciudad afuera estaba llena de luces, pero dentro el ambiente era calmado y solitario. Al principio, todo fue un juego. Las charlas eran divertidas, pero un día recibí un mensaje inquietante. Un usuario me hablaba de sus exparejas y mencionaba cosas extrañas que le habían pasado en citas. Me reí pensando que era una broma, pero algo en sus palabras me dejó un nudo en el estómago. A pesar de esa sensación, continué chateando con otros chicos y olvidé aquel mensaje. Sin embargo, los relatos se volvían cada vez más extraños. Un chico me contó sobre una cita que terminó en una pelea violenta. Otro compartió la historia de alguien que había desaparecido. Cada vez que leía sus palabras, mi corazón latía más rápido. No sabía por qué continuaba, tal vez la curiosidad o el deseo de sentirme menos sola. Una noche, mientras estaba en la cama, recibí otra imagen perturbadora. Era una ilustración mal hecha de alguien en estado de angustia. No entendí si era un intento de asustarme o una llamada de atención. El miedo empezó a crecer en mi pecho. Miré por la ventana, vi la oscuridad de la calle y empecé a sentir que me observaban. Traté de racionalizarlo, decidiendo que había tantas personas raras en el mundo de las citas, pero esa advertencia en mi mente crecía. Así pasaron los días. Cuanto más miraba las aplicaciones, más miedo sentía. Hasta que una noche, uno de los usuarios me preguntó si quería vernos en persona. Dudé, pero pensé que tal vez sería una buena manera de aclarar las cosas. Recordé los relatos extraños y sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Al final le pregunté, ¿dónde quieres que nos veamos? Su respuesta me heló. En tu calle, justo frente a tu departamento. El pánico me invadió. Algo no encajaba. Intenté calmarme y murmuré, tal vez sea seguro, pero la inquietud creció en mi pecho. Giré mi cabeza y miré por la ventana. La calle estaba vacía. En ese instante, mi corazón se detuvo. ¿Qué estaba sucediendo? Me sentía atrapada entre la curiosidad y el miedo. Esa sensación de ser observada nunca se había desvanecido. Miré el teléfono, el mensaje seguía ahí, y esa conexión que había buscado ahora se sentía como una trampa mortal. Esperé, pero no vi nada más. La soledad se hizo más pesada en el aire. ¿Quién era realmente ese extraño? ¿Qué quería de mí? La ansiedad me consumía. En ese momento comprendí que algunas conexiones son mucho más oscuras de lo que parecen, y el deseo de salir de la soledad puede llevarnos a lugares aterradores. Capítulo 2. No podía dejar de mirar el teléfono. El mensaje seguía brillando en la pantalla, como un faro de advertencia. En tu calle, justo frente a tu departamento. La frase retumbaba en mi cabeza y la soledad se convirtió en un eco ensordecedor. Lo mejor sería ignorarlo, cerrarlo de un golpe y olvidar todo, pero algo me decía que no podía hacerlo. Decidí distraerme con la televisión, pero mi mente estaba lejos de las historias que aparecían en pantalla. Salté de un canal a otro, sintiendo que en cualquier momento podría recibir otro mensaje perturbador. Después de un rato, me levanté y fui a la cocina a prepararme algo de comer. El ruido del refrigerador fue un alivio momentáneo. Sin embargo, mientras aguardaba frente a él, un escalofrío recorrió mi espalda. La calle aún estaba oscura y vacía. Regresé a la sala y recogí el teléfono. Miré de reojo por la ventana, buscando algún indicio de vida afuera. La crujiente tranquilidad de la noche podía llevarme a la locura. Decidí que era hora de hacer algo. Podía ser imprudente, pero necesitaba saber quién era ese tipo y qué quería de mí. Comencé a indagar en su perfil. En su biografía decía que le gustaban las películas de suspenso y que disfrutaba de las largas caminatas. Mi piel se erizó.
¿Cuáles eran las probabilidades de que cualquier otro chico tuviera esas aficiones? Fue entonces cuando decidí que tenía que actuar. Busqué su nombre de usuario y comencé a investigar. La información era escasa. Solo era otro perfil con fotos vagamente atractivas y un par de intereses. Me detuve en una de sus fotos, un retrato en blanco y negro, y noté un detalle inquietante. En la esquina había una sombra que apenas era visible. Era como si alguien o algo estuviera detrás de él. Sentí que me faltaba el aire. Estaba a punto de cerrar la aplicación cuando una nueva notificación apareció. Era un mensaje de él casi instantáneo. ¿Ya decidiste si vendrás esta noche? Mi estómago se revolvió. La idea de encontrarme con un extraño que sabía dónde vivía era aterradora. Pero al mismo tiempo, esa misma idea también despertó una parte de mí que había estado adormecida durante meses. La curiosidad ganó y decidí responder. Tal vez, depende de algo, escribí, con el pulso acelerado. ¿Qué más puedes decirme de ti? El tiempo pareció detenerse mientras esperaba su respuesta. Unos segundos que se sintieron como horas. Finalmente llegó. Más de lo que imaginas. Un escalofrío me recorrió de nuevo. Decidí que era hora de alertar a alguien cercano. Abroché mi abrigo y salí al balcón. Miré a la calle una vez más y allí, en la distancia, vi una figura. Era difícil distinguirlo entre las sombras, pero la sensación de ser observada volvió a encapsularme. La figura estaba plantada frente a mi puerta, inmóvil. ¿Es él?, pensé. Mi corazón latía desbocado. Aún tenía la opción de salir corriendo y esconderme en el edificio de enfrente, pero en lugar de eso, decidí quedarme y observar. ¿Era pura adrenalina? ¿O tal vez una decisión equivocada? Lo cierto es que estaba en el borde de un abismo y ahora no había vuelta atrás. Cerré los ojos, tomé aire y me preparé para lo que vendría. Capítulo 3. La figura en la calle se mantenía fija, como un espectro flotante en medio de la oscuridad. Mantuve mi mirada fija, tratando de discernir pensamientos en su postura. ¿Realmente era él o solo un extraño más? Mi mente iba a 1000 por hora, mientras mi cuerpo se negaba a moverse. Decidí que no podía permanecer ahí como una estúpida, atrapada entre la curiosidad y el miedo. Era necesaria una acción. Busqué en mi teléfono, pero tan solo encontré mi propia reflexión en la pantalla iluminada. Esa no era la ayuda que necesitaba. En un impulso repentino, envié un mensaje a mi hermana. ¿Estás despierta? Necesito hablar. Aguardé su respuesta y en ese instante escuché un leve crujido. Era demasiado sutil para ser un sonido generado por la calle vacía. Me acerqué a la ventana, una parte de mí rogando que el ruido no proviniera afuera. La figura seguía allí, inmóvil. Me volví hacia el teléfono, un nuevo mensaje de mi hermana apareció. ¿Todo bien? Contesté rápidamente. No, no estoy bien, te cuento luego. Lo que tenía que compartir era demasiado confuso para expresarlo con solo un par de palabras. El ruido volvió a hacerse presente, esta vez más fuerte. Mi corazón golpeó mi pecho. Recordé que había dejado la puerta abierta y la tentación de cerrar todo de golpe me llamó con fuerza. Pero la curiosidad era el monstruo que había despertado, y yo no estaba lista para dejarlo ir. Finalmente, la figura se movió. Di un paso atrás, casi tambaleándome. Se giró lentamente, como si hubiera sentido mi mirada, y ahí fue cuando lo vi con claridad. Su rostro, justo bajo la tenue luz de la farola, era familiar. Era el tipo de perfil que había estado mirando. Aquella extraña mezcla de interés y terror me golpeó con toda su fuerza. Sin pensarlo, envié un nuevo mensaje. ¿Quién eres? Esperé, sintiendo la tensión acumularse en mis hombros. Mi mente no podía dejar de preguntarse cómo había llegado hasta aquí y qué significaban sus palabras. Su respuesta llegó rápido. Alguien que ha estado observando. Mis manos temblaron mientras leía esas palabras. La sensación de exposición se hizo abrumadora. ¿Era realmente capaz de observarme tan de cerca?
Consciente de que no podía quedarme con los brazos cruzados, decidí enfrentar la situación. Con el teléfono en una mano y el otro sosteniendo el marco de la ventana, respiré hondo y grité: «¡Quédate donde estás! ¡No me acerques más!». La figura se detuvo, parpadeó y luego sonrió de manera inquietante. No se movió hacia mí, pero la sonrisa le dio una nueva dimensión a todo. «No quiero hacerte daño. Solo quiero hablar». Quería decirle que se fuera, que se alejara de mi vida. Pero en lugar de eso, la curiosidad una vez más fue más fuerte que el miedo. Estaba atrapada entre la tentación de escuchar y la necesidad de protegerme. La tensión se intensificó cuando dijo: «Sabía que vendrías. Noche tras noche te he estado esperando». Y en ese momento entendí que esto apenas comenzaba. La realidad de la situación me golpeó con ferocidad. No era solo un extraño en la oscuridad. Había algo más siniestro detrás de su presencia en mi vida, y tenía que descubrirlo. Sin saberlo, estaba a punto de sumergirme en un juego del que no tenía idea. «Voy a salir», murmuré, en un intento de darme valor. Pero antes de que pudiera hacer un solo paso, la oscuridad a mi alrededor se intensificó, y el sonido de mi propia respiración se apagó. Todo se tornó gris. Aquel era el momento decisivo. Capítulo 4. Cuando volví a abrir los ojos, la oscuridad se había disipado, y me encontraba de pie en medio de mi sala. La luz del respirador encendido parpadeaba como un faro en la penumbra, y el silencio era abrumador. Pero solo por un momento. Un golpe seco resonó desde la ventana. No me atreví a mirar. El recuerdo de la figura aún pesaba en mi mente. «¿Qué está pasando?», susurré, sin respuesta. Intenté recordar qué había sucedido, pero mi cabeza estaba llena de confusión. Esa sonrisa inquietante, su mirada, todo giraba sin parar, como un carrusel descontrolado. Tomé un par de respiraciones profundas. Necesito pensar. Caminé hacia la cocina, y cuando abrí la nevera, la luz iluminó de pronto el espacio. Mientras revisaba las estanterías, el miedo se colaba lentamente en mi pecho. ¿Por qué había decidido salir? La idea de acercarme a aquel extraño me parecía aún más absurda ahora. El sonido de mi teléfono hizo que diera un brinco. Me acerqué rápidamente, pero no era mi hermana. Era un mensaje del mismo número que había estado intercambiando. «Disculpa la interrupción, aún no hemos terminado». Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. No era suficiente que me estuviera observando. Ahora sentía que era parte de un plan del que no quería ser parte. Me incliné sobre el teléfono, con los ojos fijos en la pantalla, tratando de entender qué quería realmente. «¿Qué es lo que quieres?», escribí, la duda retumbando en mi mente. Su respuesta fue instantánea: «Quiero ayudarte». «No necesito ayuda», contesté. Se sentía como si estuviera atrapada en una pesadilla, donde cada respuesta que daba me empujaba más profundo en el abismo. La pantalla parpadeó de nuevo. «Tienes que escucharme. Hay cosas que no entiendes, personas que están involucradas». Un nudo se formó en mi estómago. ¿Personas? ¿De qué estás hablando? En ese momento, una idea temerosa floreció en mi mente. ¿Este tipo era una especie de informante? No puedo explicarlo todo aquí. Sal al patio. Estoy esperando. Una chispa de inquietud se encendió en mi pecho. La idea de seguirlo era aterradora, pero también había un goteo de intriga que seguía llamándome. La noche era oscura y desconocida, pero la presión de no saber, de no actuar, era aún más aplastante. Miré hacia la puerta del patio, sintiendo que el aliento se me cortaba. Algo en mí gritaba que no debía ir, que debería bloquear a ese contacto, poner fin a esta locura. Pero no podía ignorar el tira y afloja de la curiosidad. Salí con precaución, el aire fresco golpeando mi rostro. Mi corazón latía descontrolado. La luz de mi teléfono era la única que iluminaba el camino hacia la salida. Al cruzar el umbral, la tensión aumentó, casi palpable. «¿Dónde estás?», murmuré, sintiéndome expuesta en la penumbra. Volteé, casi esperando que la figura apareciera de nuevo.
pero solo había silencio, acompañado del susurro del viento. De repente, un soplo de viento helado hizo que se me erizara la piel. ¿Eres tú?, pregunté en voz baja. Pero solo el eco de mi voz me respondió. Aquí estoy, dijo al fin, desperezándose de las sombras. Su figura emergió y, aunque el miedo estaba claro en mi rostro, la curiosidad también brillaba. ¿Qué quieres de mí?, no pude evitar preguntar, sintiendo un desasosiego creciente. Era un encuentro que ya no podía rechazar y, sin embargo, cada palabra parecía aumentar el peligro. Hay algo en ti que es único. Tienes que saberlo antes de que sea demasiado tarde. El comentario resonó como una advertencia y dejó claro que esto era más que un encuentro fortuito. Mi mente corrió para encontrar sentido entre sus palabras, pero antes de que pudiera procesar todo lo que decía, un sonido hizo eco en la noche, un crujido al fondo, como si algo se acercara. «Quiero que me escuches, es más grave de lo que imaginas», dijo él. Pero el verdadero peligro parecía surgir de la oscuridad que nos rodeaba, esperando al momento adecuado para atacar. Y así, la verdad se convertía en una trampa de la que no estaba segura de poder escapar. Capítulo 5. El silencio se rompió. Un crujido más fuerte resonó, un sonido inconfundible que se acercaba y que solo podía significar problemas. Miré hacia la dirección de donde provenía, mientras la ansiedad me ahogaba. «¿Qué es eso?», pregunté. Mis palabras salieron casi en un susurro. «El tiempo se está agotando. Tienes que confiar en mí», insistió él, manteniendo su mirada fija en mí. Su voz era tranquila, casi serena, pero eso no hacía que la inquietud se disipara. Era como si supiera algo que yo no. «¿Confiar en ti? Pero, ¿por qué?». La incredulidad me brotó de la boca, como si hubiese dicho la verdad oculta. «Solo apareces en medio de la noche y me hablas de cosas extrañas. ¿Eres un psicópata?». No reaccionó. Sus ojos, que antes contenían algo enigmático, ahora se volvían más serios. «No soy tu enemigo. Lo que está viniendo es más peligroso de lo que puedes imaginar. Tienes que venir conmigo». Sentí un escalofrío a lo largo de mi columna vertebral, mientras una sombra se deslizaba entre los árboles. No podía permear que algo así estuviera ocurriendo en mi propio patio. «¿A dónde exactamente quieres que vaya?». «No hay tiempo. Hay personas que quieren lo que tú tienes. Solo yo puedo ayudarte», dijo, y esa frase resonó en mi mente. «¿Lo que tengo? ¿Qué es?», le pregunté, presintiendo que la respuesta podría cambiarlo todo. Él se acercó, y el aire entre nosotros se volvió denso. «Tienes un don, no lo has visto, pero está en ti, y ellos están buscando eso». Un aliento tembloroso brotó de mí. ¿Cómo podía ser esto posible? El ruido en el fondo se hizo más evidente. Un paso, dos, algo se acercaba. «No hay tiempo para explicaciones. Ven», me instó, extendiendo su mano. La luna iluminaba su rostro, y en sus ojos vi una mezcla de urgencia y desesperación, pero también una chispa de verdad. En ese instante, recordé la última frase del mensaje: «Hay cosas que no entiendes». No sabía en quién confiar, y sin embargo, estaba atrapada en un juego más grande que yo. Fue entonces cuando una sombra más grande se deslizó, casi un susurro en la oscuridad, haciendo que mi corazón se detuviera por un momento. «¡Corre!», grité antes de pensar. Sin entender del todo por qué, me lancé hacia él, y nuestra conexión fue inmediata, una mezcla de miedo y determinación. Pero, ¿hacia dónde ir? Mientras me aferraba a su brazo, las sombras empezaron a moverse, extendiéndose sobre el césped como garfios maliciosos. Sentí un tira y afloja en mi pecho, un instinto que me decía que retrocediera. «No sé si deberíamos ir juntos a cualquier lado», le dije con la voz entrecortada. «No hay otra opción», aseguró él, decidido. «Ellos vienen. La única manera de sobrevivir es estar juntos en esto». Y justo cuando iba a replicar, una figura emergió de la oscuridad, tan repentina que no logré reaccionar. Un hombre, alto y delgado, apareció frente a nosotros. Su presencia oscura parecía absorber la luz.
¿A dónde creen que van?, preguntó en un tono helado. El terror se apoderó de mí. Esta era la amenaza que había estado acechando, y no estaba lista. El aire se volvió pesado y opresivo, y supe que el verdadero enfrentamiento estaba a punto de comenzar. Y aquello era solo el principio. Capítulo 6. El hombre frente a nosotros sonrió, pero no había nada amistoso en su expresión. Era una sonrisa fría, como si supiera que disponía del poder. Su don no le servirá de nada aquí, dijo, mientras la oscuridad lo envolvía aún más, como si se alimentara de la duda que crecía en mí. Sentí a mi compañero tenso a mi lado, un muro de resolución, pero su mano apretó la mía con fuerza. «Dame un segundo», murmuró. No tenía idea de qué estaba planeando, y el tiempo parecía haberse detenido por un instante. El silencio opresivo entre nosotros se rompió por el sonido de hojas crujientes. Un recordatorio de que estábamos atrapados. «No creo que tenga suficiente tiempo», respondió el hombre delgado, su mirada concentrada en mí. Era como si pudiera leer cada pensamiento que trataba de ocultar. «¿Por qué no te entregas y ahorras el sufrimiento? No hay necesidad de huir». «¿Sufrimiento? ¿Tú crees que solo me voy a rendir?». Mi voz sonó desafiante, pero una parte de mí temía que él tuviera razón. ¿Qué pasaría si no había escapatoria? Porque tarde o temprano tendrás que enfrentarlo. Todos lo hacen. Se inclinó hacia adelante, acercándose como un depredador. Es más fácil si tú eliges hacerlo ahora. Tal vez hizo falta una fracción de segundo, pero eso fue suficiente. La expresión en el rostro de mi compañero se endureció. Antes de que pudiera entender lo que estaba pasando, él se giró hacia mí con urgencia. «¡Corre! ¡Ve hacia la casa!». Sin pensarlo, comencé a correr. Mis pies golpeaban el suelo desnudo, y mi corazón latía con fuerza en mi pecho. La casa parecía más lejana de lo que recordaba. Las sombras se retorcían a mi alrededor, como si quisieran atraparme. El hombre delgado se movió tras de mí, pero su voz resonaba como un eco lejano. «Esto no acabará bien para ti. Sabes que no escaparás», dijo. Y aunque sus palabras buscaban asustarme, solo me hicieron más fuerte. Al llegar a la puerta, lancé una mirada hacia atrás y vi a mi compañero. Estaba justo ahí, plantado en el mismo lugar, desafiando al hombre que lo enfrentaba. «¡No! ¡Ven!», grité, pero sabía que no podía hacer nada. De repente, hubo un destello de luz detrás de mí. Era como si un faro se encendiera en la oscuridad. Me volví y vi el brillo surgir de mis manos. Era un resplandor cálido, palpitante, como una ola de energía que no había sentido previamente. ¿Era eso el don del que hablaba? ¿Por eso me buscaban? El hombre delgado retrocedió un paso, sorprendido, pero rápidamente recuperó la compostura. «No te dejaré usar eso», dijo, y en un movimiento rápido, extendió su mano, intentando desactivar mi luz. Pero no podía, no quería, era una parte de mí. «¡Detente!», grité, y el resplandor se intensificó, barriendo la oscuridad como un fuego en el viento. El aire vibraba, lleno de una tensión palpable. Entonces, todo se oscureció. La luz se apagó súbitamente, y todo quedó sumido en un silencio ensordecedor. Junto a mí, sentí cómo la desesperación se apoderaba de mí, y un grito lleno de incertidumbre se formó en mi garganta. «¿Qué está pasando?». No podía ver nada, pero sabía que el peligro seguía ahí. La oscuridad no era solo ausencia de luz, era algo amenazante. Ahora había más preguntas que respuestas. Había descubierto algo nuevo sobre mí, pero comprenderlo era otra historia. «Esto apenas está comenzando», murmuré para mí misma, el miedo mezclándose con un chispazo de determinación. La búsqueda apenas había comenzado, y no podía volver atrás. De repente, una voz resonó en la penumbra. «Las cosas se van a complicar, pero aún hay esperanza». ¿Era él? ¿Mi compañero? Necesitaba salir de esta oscuridad, y rápido. «¿Dónde estás?». Un último susurro llegó a mis oídos. «Sigue el camino de la luz». Pero, ¿cómo podía seguir un camino que no podía ver? Sin embargo, sabía que no podía quedarme ahí, atrapada en el desconocido. Tenía que afrontar esta oscuridad y descubrir lo que realmente era. Mi corazón se decidió. Hacerlo o no, era hora de luchar.
Capítulo 7. La oscuridad me envolvió como una manta pesada. Mi respiración se aceleró y cada segundo se estiraba como si intentara acoger mis miedos. Sigue el camino de la luz. Esas palabras retumbaban en mi mente, pero no tenía idea por dónde empezar. Cerré los ojos y traté de recordar el destello que había sentido antes. Podía evocar esa energía, esa chispa. Fue un destello de esperanza en medio del miedo, y si podía encontrarlo de nuevo, tal vez podría superar esta oscuridad. Despertar ese poder requería fe. No puedo rendirme, me dije. Con un profundo suspiro, levanté mis manos en la penumbra. A riesgo de encontrar la verdad detrás de todo esto, necesitaba confrontarla. De pronto, el aire a mi alrededor empezó a vibrar ligeramente. Un pequeño resplandor comenzó a emerger de mis palmas, haciéndose más fuerte a medida que me concentraba. Era cálido y lleno de vida. Ahí está, pensé con alivio, pero no podía dejar que se apagase de nuevo. Los ecos de la risa ácida del hombre delgado comenzaron a retumbar en mi mente. No te dejaré usar eso. Sus palabras se convirtieron en un mantra amenazante, pero ya no podía permitirme el miedo. El sonido del silencio presionaba sobre mí, pero el resplandor empezaba a iluminar un camino frente a mí. Avancé con cuidado, guiada por esa luz ancestral. Al principio solo veía un destello. Sintiendo que el poder crecía, decidí dar un paso más. La luz se expandió a mi alrededor, y con ella, fragmentos de la realidad comenzaron a revelarse. La oscuridad se iba desintegrando, revelando una habitación vacía. Sin embargo, no era cualquier habitación. Había símbolos extraños grabados en las paredes. ¿Qué es este lugar?, susurré, alzando la vista hacia esos signos que parecían vibrar con la luz. Podía sentir que me estaban llamando de alguna manera. De repente, una sombra surgió del fondo, y mi corazón se detuvo. Era el hombre delgado, esta vez más definido. Podía ver sus ojos brillando en la penumbra. Has hecho bien en encontrar tu luz, pero eso no cambia nada, dijo, su voz resonando en cada rincón. «Aléjate de mí», grité, levantando las manos para intentar mostrarle el poder que había descubierto. La luz tembló, pero algo dentro de mí estaba cambiando. No era solo un brillo, era la esencia misma de lo que era. «Tu luz no puede contra mí», se burló, pero estaba equivocado. La luz no era solo un arma, era una parte de mí. ¿Te parece fácil jugar con fuerzas que no comprendes? Te quedarás atrapada en esta oscuridad. Pero antes que pudiera alcanzar mi luz con su sombra, un chispazo de idea me cruzó la mente. No tengo miedo de ti. Y con esas palabras dejé que la luz estallara. Un río de energía concentrada fluyó hacia el hombre delgado, iluminando cada rincón oscuro. Su expresión cambió a una de sorpresa y miedo. «Esto no ha terminado», gritó mientras la luz brillaba más intensamente a su alrededor. Quizás era cierto, pero por primera vez sentía que podía escapar. El brillo me empujó hacia adelante, desencadenando una fuerza que no sabía que tenía. Ahí fue cuando lo vi, un pasaje abierto donde antes había una pared. Sin mirar atrás, corrí. La luz me guiaba mientras esa oscuridad parecía intentar arrastrarme de nuevo, pero no iba a dejarme atrapar. Eran demasiadas emociones para procesar, y todo pasó rápido. Salí de la habitación, y por un instante miré hacia atrás. El hombre delgado estaba ahí, su figura oscurecida casi completamente por el resplandor que había creado. «Recuerda, solo es el comienzo», dijo, pero sus palabras se hacían cada vez más distantes mientras me alejaba. La urgencia de avanzar me llenaba. No sabía a dónde iba, pero debía seguir corriendo. De pronto, una nueva sensación me envolvió. Algo más estaba aguardando, más allá de la siguiente esquina. Capítulo 8. El corredor parecía interminable.
Las paredes resplandecían con un sutil eco dorado, y cada paso reverberaba como si el lugar estuviera vivo. Podía sentir una energía en el aire. A medida que seguía corriendo, la luz a mi alrededor pulsaba con fuerza, como si intentara decirme algo. Me detuve un momento para tomar aliento. Las palabras del hombre delgado resonaban en mi mente. Solo es el comienzo. Un escalofrío recorrió mi espalda. Si esto era solo el comienzo, ¿qué más vendría? Aún así, no podía aferrarme al miedo. La única opción era seguir adelante. Me giré en la esquina, y ahí estaba, un arco de luz brillante que tomaba forma en el espacio vacío frente a mí. Un murmullo suave susurró a través de la corriente del aire, y mi curiosidad se avivó. ¿Por qué no te detienes?, me pregunté, aunque sabía que la respuesta estaba en la búsqueda. Me acerqué al arco, sintiendo una atracción magnética, como si me estuviera llamando. Sin dudarlo, crucé la entrada. Al instante, la luz estalló a mi alrededor, llevándome a un lugar completamente diferente. Ya no estaba en el oscuro corredor. Esta vez me encontraba en un bosque luminoso. Árboles altos se levantaban hacia un cielo lleno de estrellas brillantes. Pero no era un bosque cualquiera. La luz danzaba entre las ramas, iluminando cada hoja con un brillo cálido. ¿Dónde estoy?, murmuré para mí misma, sin entender si era un refugio o una trampa. La calma era engañosa. Cada rincón del bosque parecía observarme, susurrando en un lenguaje que apenas podía comprender. Y entonces lo vi, una figura en la distancia. Era igual de delgada que el hombre delgado, pero su aura era diferente. Esta figura brillaba con una luz suave y plateada. Me acerqué con cautela, sintiendo el pulso de la energía cada vez más fuerte a medida que avanzaba. ¿Quién eres?, pregunté, mientras la figura se tornaba más clara. Era otra persona, y su mirada era intensa pero serena. «Soy el guardián de la luz en este lugar», dijo suavemente. «¿Guardián de la luz? ¿Qué significa eso?», inquirí, mi voz temblando ligeramente. «¿Por qué estoy aquí?». «Has cruzado la frontera entre la oscuridad y la luz», explicó, su tono amable calmando parte de mi inquietud. «Tienes un poder dentro de ti que aún no comprendes. Vino a buscarte». Miré alrededor, recordando la oscuridad del hombre delgado. ¿El hombre delgado? ¿Él también está aquí?». El guardián asintió. «Él es la sombra que se opone a la luz. Su poder se alimenta de tus miedos y dudas, pero tú tienes la capacidad de cambiar el desenlace». Mis pensamientos se dispararon. ¿Y cómo puedo hacerlo? «Debes aprender a confiar en ti misma. Solo entonces podrás enfrentar las sombras sin huir», dijo, señalando la dirección de un camino claro entre los árboles. «Sigue el sendero de luz en tu interior y verás lo que necesitas saber». El bosque parecía cobrar vida a mi alrededor, y la luz me empujaba suavemente hacia adelante. Con cada paso, la confianza comenzaba a sustituir el miedo. Era como si un nuevo propósito me guiara. Pero cuando empecé a avanzar, una sombra emergió de entre los árboles, deteniéndome en seco. Era él, el hombre delgado, ahora más tangible que nunca. «No escaparás tan fácilmente», anunció, con una sonrisa que helaba la sangre. Podía escuchar los latidos de mi corazón como un tambor en mis oídos. Me di cuenta de que había llegado el momento de decidir, huir de nuevo a la oscuridad o enfrentarla con la luz que había descubierto. La respuesta se formó en mi mente. La luz estaba dentro de mí y estaba lista para usarla. Capítulo 9. La sombra avanzó, y el brillo del guardián se desvaneció dándome un breve momento de confusión. Un escalofrío me recorrió cuando el hombre delgado se acercó a mí. «No puedes luchar contra lo inevitable», dijo, sus palabras como un veneno que corría por mis venas. «Tú no eres más que una marioneta en este juego». Apreté los puños, sintiendo la energía circular por mi cuerpo. «No soy una marioneta», grité. Por primera vez no estaba dispuesta a dejar que su voz me afectara. «Tengo poder, puedo luchar».
Él rió, una risa fría y burlona. ¿Con qué? ¿Con tus ilusiones? Tu luz es débil, estás sola aquí. La incertidumbre trató de volver a asaltarme, pero recordé las palabras del guardián. No estoy sola, respondí, cada palabra saliendo más fuerte que la anterior. Tengo dentro de mí lo que necesito. La figura del hombre delgado titubeó un instante, como sorprendido. Fue el tiempo que necesité para concentrar lo que sentí en mi interior. Una llama cálida empezó a arder y se expandió como una ola de energía. Era como si la luz, que antes era tenue y lejana, ahora se manifestaba con fuerza, iluminando el bosque a nuestro alrededor. Los árboles brillaban intensamente, como si se sumaran a mi voluntad. Él retrocedió, su expresión cambiando de burla a algo más serio. «No puedes hacer esto», dijo, y su voz ahora sonaba menos segura. «Ya no tengo miedo de ti», le respondí, sintiendo la luz en mis manos, como si pudiera moldearla. Extendí las palmas hacia adelante. La luz se concentró con fuerza en mis dedos, un destello brillante que cortó la oscuridad. Era pura y cálida, y sentí su poder resonar en cada célula de mi cuerpo. El hombre delgado parpadeó, su silueta empezando a desvanecerse en el resplandor. «No, no puedes», gritó, pero mi luz empujó su oscuridad como una ola violenta. Me sentí fuerte, empoderada. A medida que la luz avanzaba, su forma se desmoronó. Su sonrisa desapareció, dejando solo un rostro aterrorizado. «Esto no ha terminado», soltó antes de ser engullido por la brillante energía. El silencio cayó repentinamente, y el bosque quedó en calma. Sentí que la fuerza en mis manos se disipaba, y con ella una parte de mi ansiedad. La figura del guardián resurgió, su luz ahora más intensa. «Lo has hecho», dijo, su voz llena de admiración. «Te has enfrentado a la sombra y has ganado». «¿Pero qué significa esto? ¿Está realmente terminado?», pregunté, sintiendo una mezcla de alivio y confusión. «No se trata solo de lo que ocurrió aquí. Esta batalla es parte de un conflicto más grande. Debes prepararte, porque las sombras siempre regresan», me advirtió, su mirada fija y seria. «¿Cómo puedo prepararme?», insistí, la duda volviendo a surgir en mi mente. «Aprenderás a través de la luz. Cada enfrentamiento te fortalecerá. Este bosque será tu refugio y tu entrenamiento», explicó, indicando el camino que había señalado antes. «Ve hacia adelante, la verdad te aguardará». Mirando el sendero de luz que se extendía ante mí, sentí una nueva determinación. No sabía qué venía después, pero estaba lista para enfrentarlo. Avancé con pasos firmes, sintiendo el pulso de la energía a mi alrededor. Sin embargo, no podía sacudirme la sensación de que esta victoria era solo un preludio. Algo dentro de mí sabía que el verdadero desafío aún estaba por venir. Capítulo final. El bosque se desvaneció a mis espaldas y mis pies tocaban el suelo firme de mi departamento. La luz del sol se filtraba a través de la ventana, desvaneciendo cualquier rastro de la oscuridad que había enfrentado. Pero el corazón todavía me latía con fuerza, y el eco de lo que había vivido permanecía en mi mente como un susurro inquieto. ¿Fue real?, me pregunté, mirando a mi alrededor. Todo parecía como antes, pero algo dentro de mí había cambiado. La luz, el poder que había descubierto en el bosque, sentía que todavía residía en mí. Era una sensación que no podía ignorar, un resplandor que me llamaba a un nuevo propósito. Los mensajes del extraño persistían en mi mente. Había dicho que había personas tras de mí, que querían lo que yo tenía. ¿Qué significaba eso realmente?, reflexioné, mientras sentía una presión ligera en mi pecho. Había estado tan absorta en la lucha contra las sombras que había olvidado su advertencia. ¿Qué era lo que realmente quería de mí? Tomé un profundo aliento y revisé mi teléfono, buscando respuestas. Solo había silencio en la pantalla. No había más notificaciones de él. ¿Había desaparecido? ¿O simplemente esperaba a que bajara la guardia? ¿Es eso lo que él quería? ¿Que me sintiera segura para volver a hacerme vulnerable? Pensé, con un escalofrío recorriendo mi espalda.
Decidí salir a la calle. Necesitaba aire fresco y, de alguna manera, descubrir si mi vida era normal otra vez. Pero al cruzar la puerta, sentí la inquietante sensación de ser observada. Miré hacia los lados, y lo vi. Una figura familiar al final de la esquina, erosionada por la distancia. Mi mente sugirió que era solo una ilusión, un eco de la noche anterior, pero estaba segura de que su mirada fija estaba sobre mí. ¿Qué quiere hacer ahora?, murmuré para mis adentros. El impulso de huir y encerrarme era fuerte, pero algo en mí dijo que necesitaba enfrentar esta nueva realidad. Mientras caminaba, el ambiente se tornó denso. Las sombras parecieron alargarse y moverse con más vigor. Sentía que la línea entre el mundo real y lo desconocido se difuminaba. ¿Era el hombre delgado quien estaba detrás de mí? ¿Sería otra manifestación de mis miedos? Esto no se acaba aquí. Una voz resonó en mi mente, la misma que me había instado a encontrar mi luz. Pero también sentía la carga de la advertencia del guardián. Las sombras siempre regresan. Así que decidí avanzar, tomé aliento y continué mi camino, sin renunciar a mi luz. Las calles estaban llenas de rostros ajenos, cada uno atrapado en su propia rutina, como sombras de una existencia que ni me conocía ni le preocupaba lo que podía acechar. Pero era consciente de que debía encontrar un modo de navegar por estas interacciones, de aprender a ver las conexiones ocultas que antes me habían pasado desapercibidas. Cuando llegué a la cafetería de la esquina, el aroma del café me recibió como un viejo amigo. Decidí entrar y sentarme, sintiéndome clara aunque inquieta. Mientras tomaba un sorbo, observé a la gente a mi alrededor. Las sombras podían estar en cualquiera de ellos, tal vez en mí misma también. Las experiencias de la noche anterior se repitieron en mi mente, mientras mi corazón latía en mi pecho. El hombre delgado, mi lucha, la luz. Nunca supe si el extraño era una manifestación de lo sobrenatural o una simple locura, pero lo más perturbador era que la respuesta me parecía intensa y vaga al mismo tiempo. En ese lugar seguro, aunque eufórico, me sentí dividida entre el deseo de escapar de lo que había sido y la necesidad de enfrentar lo que podría venir. Las preguntas quedaban flotando. ¿Dónde estaba realmente el límite entre la luz y las sombras? ¿Cómo podría proteger mi luz en un mundo tan oscuro y desconcertante? Sin respuestas contundentes, supe que esta era solo una parte de un camino más largo. Dejé que eso me guiara mientras el café seguía hirviendo entre mis manos. La búsqueda apenas había comenzado y no estaba segura de lo que venía. Pero lo que sí sabía era que no estaba sola. Nunca lo había estado realmente. Y en un giro sereno, decidí que estaba lista para descubrir lo que ello significaba.